las disertantes a la mesa de discusión y abrimos el micrófono para preguntas. Pido ahí la asistencia para las preguntas que vengan de afuera porque no tengo. Ahí Fernando Chuliver, ¿quiere el doctor? Bueno, gracias porque me gustaron mucho las presentaciones, muy interesantes. Y es un escenario difícil porque las guías no tienen, digamos, evidencia. Es un comentario, primero. En lo personal, o sea, pensando, digamos, nuestro rol, porque en general solemos ver pacientes que vienen derivadas porque tienen alguna, digamos, trombofilia o algún, digamos, antecedente familiar de trombofilias, porque es cierto que nunca, digamos, evaluamos a todas las pacientes embarazadas, eso no es nuestro rol, digamos, habitual. En eso, creo que pueden ser más útiles las guías británicas, que están, digamos, actualizadas hace 2 años, vi, porque las guías americanas ponen algunas trombofilias como el déficit de la C, digamos, y de la S, como si fuesen bajo riesgo, y eso a mí me genera duda porque, digamos, en otros escenarios clínicos como portadoras de déficit de C y S, digamos, expuestas a, digamos, estrógenos, tienen un riesgo relativo mucho mayor de hacer eventos trombóticos. Entonces, equiparando esos dos escenarios que son, digamos, similares, me hace ruido ese dato que mostraba Sole de un mucho mayor riesgo relativo en un 5, digamos, heterocigota para hacer un evento trombótico que en un déficit de proteína S. Eso que lo, digamos, remarcan las guías americanas, tanto la de trombofilia como las guías de, digamos, ginecología americanas, eso a mí me hace ruido para, digamos, usarlas en la práctica. Eso como un, digamos, comentario. Y como una pregunta un poco tal vez rara, Cari, pero bueno, a ver si viste algo, porque ya que no hay, digamos, trabajos científicos y posiblemente no va a haber porque la, digamos, industria no tiene interés y porque son necesarios muchos eventos para digamos, demostrar diferencias, si viste, leíste algo de ensayos clínicos simulados, viste esos plataformas de ensayos clínicos virtuales con escenarios simulados, que bueno, en estos escenarios clínicos raros por ahí en unos años van a tener mucho más lugar. Que bueno, no sé si hay o no, si hay algún proyecto, una idea. Bueno, para no olvidarme, voy primero con lo primero. En lo que vos decías del déficit de S o C, digamos, lo que hay, digamos, publicado en cuanto a críticas a lo que se publicó, hay un trabajo muy viejo de Jacqueline Conard, donde habla del alto riesgo de estas trombofilias, pero luego hay un metaanálisis que es más reciente y a raíz de ese metaanálisis entonces se las pasa a trombofilias de bajo riesgo. Pero a su vez, digamos, lo que se sabe tanto de antitrombina 3 como de C y de S son como clústeres de familias, son 13 familias y de ahí se han sacado las conclusiones. Entonces, yo creo que un poco es eso, es decir, nosotros muchas veces discutimos si son bajo riesgo, si son alto riesgo, pero también tenemos que ver cómo se construyen las fuentes de donde leemos, o sea, dónde está, cuántas son las pacientes, es decir, en un clúster de familias, de 13 familias, ¿cuántas embarazadas hubo para poder sacar conclusiones? Un poco creo que viene con respecto a eso. Y con respecto a las plataformas, yo estuve buscando a ver qué había en curso. Sí, de los estudios de factibilidad, hay 3 estudios de factibilidad que dieron positivos, es decir, que tienen capacidad de incorporar pacientes. Uno de ellos es el de Blondon, que va a evaluar una profilaxis, una tromboprofilaxis corta de 10 días, heparina o heparina-aspirina. Pero no encontré nada de plataformas. No sé si existe, pero no, por lo menos no lo encontré. Gracias. No sé si hay alguna pregunta también por YouTube. Hay comentarios. Sí, comentarios de la doctora Aris Cancela. Bueno, excelentes presentaciones, dice. Las guías británicas son más exigentes porque se basan en análisis de mortalidad que se ven en embarazo de países de altos ingresos. Las americanas se basan en ausencia de evidencia fuerte, pero la letra chica le deja la decisión al médico. Bien, perfecto. Ahora,
A mí me preocupa el tema de la obesidad, ¿no? El tema de la obesidad y cuando se combina la obesidad con algún factor de riesgo, que a veces es transitorio, porque tal vez una besa puede tener por ejemplo, una férula o un yeso, y ahí se complica el tema de la profilaxis no en el ambulatorio. ¿Qué recomendarías? Si, por ejemplo, recordando las guías suecas, ya el simple hecho de la inmovilidad, que justamente uno de los ejemplos que pone es un traumatismo y la colocación de un yeso, recomienda la tromboprofilaxis lo que dura ese evento. Incluso ni siquiera considera el hecho de que esa persona pueda ser obesa o no. Te pregunto, Mariel, por si leíste, porque a veces una de las causas de inmovilidad, viste, que es el reposo por la amenaza de parto prematuro. Y es donde la obstetra no quiere ponerle heparinas, porque justamente no saben si a veces lo van a poder detener o no. No sé si leíste, quizás no, pero viste, a veces puede haber alguna recomendación o no. Si leíste algo de, por ejemplo, usar heparina sódica, que por ahí vos tenés más tiempo, viste, más breve, por si tuviera un procedimiento de urgencia que no lo pueden frenar, que una heparina de bajo peso, si has leído algo de eso o no. Y un comentario que había dicho Gaby que me pareció lo más gracioso, que algunas hacían como una recomendación de ponerle heparina a la noche para evitar las urgencias. Vos sabés que en mi institución es al revés, los obstetras se las cambia a la mañana, porque dice que la mayoría de los partos empiezan a la noche. Entonces, las pacientes que se la ponen a la noche, los obstetras solo me las cambian todas las... Nosotros no le damos horario, la paciente elige el horario que le sea factible, pero cuando lo tienen a la noche, ellos se lo cambian a la mañana porque dicen que la mayoría de los trabajos de parto empiezan a la noche. Esto lo digo como un dato curioso, así. Nos vendrían bien a obstetras a veces en esta charla. Bueno, comenzando con esto de la colocación a la noche, sí lo leí en una guía de profilaxis para las pacientes embarazadas que se internan. Es un protocolo de la Universidad de Washington. Y con respecto a cuándo se usa una heparina u otra, si hay riesgo de la persona está con posibilidad de un parto y obviamente no van a poner la enoxaparina, incluso si va a un reposo, pero es por una condición, donde hay riesgo de sangrado, también hay que poner en la balanza esa situación. Las guías en general se ponen de manifiesto que son eso, simplemente guías que no van a sustituir, digamos, el juicio clínico. Y también, inclusive en personas ambulatorias, embarazadas, que tienen indicación de profilaxis, en las proximidades al parto, a veces se hace ese paso a la heparina no fraccionada, justamente por el menor tiempo que tienen que esperar en el caso de que se necesitara hacer una anestesia y demás. Bien, ¿alguna pregunta? Si bien nos centramos mucho en las trombofilias hereditarias, yo quisiera hacer la pregunta de cuál es el enfoque de ustedes con respecto al perfil de anticuerpos positivos, perfil SAF positivo sin evento trombótico, o sea, sin síndrome antifosfolipídico, y cómo manejan el embarazo con el perfil positivo, de acuerdo a si es triple positivo, simple positivo. ¿Tiene alguna conducta, algo para...? Sí, es verdad que muchas veces te cae la paciente que en el conjunto o que se estaba por embarazar o que se estaba embarazada y en el laboratorio general incluyó los antifosfolípidos sin ningún factor de riesgo o sin ningún antecedente clínico. Bueno, yo con esa paciente no hago nada, en el preparto, en el posparto tampoco, pero sí a veces esa paciente es un triple positivo, al triple positivo le tengo más respeto y sí le indico profilaxis. No, más o menos como Cari. Las que suelen caer, que ya no caen tanto, es que le suelen pedir la BRL para casarse y le suele dar como un falso positivo y después tienen anticardiolipinas y a veces tienen anticardiolipinas súper altas. Y a veces uno las sigue y van bajando, a veces quedan persistentes y no tienen clínica. Yo en realidad, si tienen serología, solo pongo aspirina, por ahí por la parte obstétrica también me da miedo.
si es un triple positivo y capaz que hay que ver si tiene algún otro factor. Por ejemplo, si no es lo mismo si es una paciente con una enfermedad inmunológica, capaz que le puedo poner profilaxis si es un lupus, con serología positiva sin clínica de SAF. Pero bueno, es una zona como media gris, sí. Perfecto. Bárbaro. Bueno, en las guías británicas, a la serología positiva la consideran de bajo riesgo, no indican tromboprofilaxis. He leído algunas guías españolas en donde cuando hay un triple positivo, por ejemplo, recomiendan aspirina, y tengo entendido que en EULAR también indican aspirina. Perfecto. No, Fernando. quería decir eso, que en las guías celular creo que cuando tiene, digamos, perfil de riesgo alto, que inclusive es el, digamos, inhibidor lúpico positivo confirmado, recomienda, digamos, la aspirina, aunque tenga riesgo bajo. Aunque no sea triple, digamos, aunque no sea triple positivo, te recomiendo la aspirina. Sí, sí, a veces también te pasa, como Sí, dijo sí, sí, Sole, por la que comunicación, etcétera, sí. no haces nada, se lo repetís a los 3 meses y algunos bajan y otros desaparecen también. Sí, 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 sí. Pero sí, es lo que dicen las guías de EULAR, porque en realidad la serología positiva, porque están apuntadas más que nada a prevenir las complicaciones obstétricas. Sí, sí, claro. Entonces, aspirina sería para el paciente con serología positiva sin clínica de SAF. Y después yo creo que ahí, no sé, hay que pensar qué otro factor de riesgo tiene para el posparto, porque si bien ese riesgo del embarazo de trombosis, que es 1 en 1000, siempre uno tiene que recordar que la mitad de las trombosis son durante el embarazo y el otro 50% son en ese periodo posparto corto. Entonces ahí el posparto tiene como una especial atención, entonces ahí me parece que debería ser individualizado, pero la aspirina en la serología positiva sí la recomiendo. No sé, por ahí algún otro comentario o pregunta. Y afuera te fijas, Vero, si hay alguno de... Bueno, muy bien, me parece que fue una muy buena discusión. Gracias a todos por las disertaciones muy buenas y le doy la palabra a Luis. Bueno, muchísimas gracias, excelente todas las presentaciones, gracias al Grupo Mujer por siempre estar. Y los invitamos a la próxima reunión científica el viernes 22 de mayo, que va a ser el tema cardiopatía congénita del niño al adulto, del sangrado a la trombosis, a cargo del Grupo de Trabajo de Hemostasis y Trombosis en Cardiología. Bueno, muchas gracias. Que estén bien.